Mein Name ist Konstantin Balestre. Ich komme aus Bayern in Deutschland, pero que para que lo entiendan mejor, lo voy a decir en español. Soy de Alemania y me llamo Konstantin. Y llegué aquí a la Legión por circunstancias quizás normales para algunos, pero vistos con los ojos de Dios es un poco diferente. Les voy a contar un poco cómo fue la cosa. Porque yo de niño ya pensaba muchas veces quizás ser sacerdote, pero nunca lo expresé tan bien que alguien se hubiese dado cuenta y me hubiese dicho, pues vaya aquí, vaya acá, haga esto, haga no. Sino más bien, y como es en Alemania, un poco se trata de dejar libre al chico, ¿no? Se trata de dejarle todas las opciones y no se trata de determinarlo desde el inicio. Entonces mis papás también me dijeron, pues nada, vamos a ver cómo es la cosa y mejor, ¿sí? Entonces no se promovió esta vocación que sí sentí de niño. Una vez dije a mi mamá, mamá, quiero ser santo. No sabía qué era, pero mi mamá dijo, ¿ah, sí? ¿Santo? Qué bien. Pero ya, con eso fue. Y entonces no se promovió esta vocación que quizás tenía desde el inicio. Y llegué hasta el final de colegio sin haber pensado mucho y de repente me encontré con la situación de tener que elegir, ¿no? Después de la preparatoria, ¿cómo se llama? Tenía que hacer algo. Entonces, como no sabía qué hacer, me fui a hacer el servicio militar, que era obligatorio en Alemania en ese tiempo. Y todavía lo es, de hecho, porque todos deben contribuir a la seguridad del país. Entonces fui, ahí hubiese sido necesario 1 año, pero yo me comprometí para 2 años, porque en 2 años se puede sacar la carrera de oficial de reserva, entonces se llega a ser teniente, y eso me gustaba mucho, y además se ganaba mucho, bueno, algún dinero, entonces eso me gustaba, y además era tradición un poco en mi familia, en las familias, entonces lo hacía. Eso era una experiencia bastante interesante porque en un golpe tuve una impresión de todos los niveles sociales de mi edad, porque se llega ahí al cuartel y hay chicos de todas las edades, de mi edad, pero de todos los niveles sociales, y eso era un impacto muy fuerte. Como antes mi ambiente era más bien cuidado, más bien, ¿no? Cristiano, bien, sí, bastante cristiano, pero no demasiado, pero tampoco demasiado liberal. Entonces ahí de repente me encontré con todo a la vez. Y me hizo pensar mucho, y también me hizo pensar que tuve suerte en mi vida hasta ahí, tener un ambiente bastante sano en que pude crecer. Entonces eso, mis 2 años de servicio militar en la montaña, que era muy bonito, en Baviera, en el sur. Y salí de ahí todavía no sabiendo qué iba a hacer. Entonces, ¿no? Pero como mi papá era abogado y estudiando Derecho se puede hacer muchísimo en Alemania, se puede la política, la economía, a todo el ramo de Derecho. Entonces me fui a estudiar Derecho en Friburgo, que es una ciudad muy bonita, en la Selva Negra. Y me inscribí ahí y fui a vivir ahí solo, que también era muy interesante para un joven como yo era, ¿no? Porque vivir joven, sin los papás, un poco más libre, ¿no? Ya tenía un poco de dinero del ejército, entonces me gustaba mucho la idea. Pero mi primo, que era muy interesante, había entrado en este verano en la Legión y me había invitado a visitarle en el noviciado para visitarle nada más. Y fui para verle y la impresión era bonita, ¿no? Pensaba, estos son jóvenes, ¿no? Interesantes, digo, qué bueno que se comprometen para hacer esa cosa, pero para mí no, yo voy a estudiar Derecho y vivir un poco y tal. Y eso es muy interesante porque ahora como
que convivo con tanta gente de todos los lados del mundo, ¿no? Con mexicanos, españoles, americanos, de toda Europa, de muchos países del mundo, veo que es un poco el modo alemán de pensar, ¿no? Se recibe algo, se percibe algo, alguna situación y se empieza a dar vueltas sobre ello, ¿no? Sin decidirse. Y eso fue bastante el caso en mi vocación, porque desde este momento de que visité mi primo en el noviciado, hasta 2 años después, estaba dando vueltas a la cosa. Yo fui a Friburgo, estudié Derecho, pero siempre nos escribíamos. Yo escribía a mi primo que cómo era posible que él hace una cosa así, ¿no? Que somos un poco así los alemanes, cómo es posible que se obedece a quien es tampoco, no, Dios, ¿no? Que también solo es un hombre y se obedece a un superior, ¿cómo es posible, ¿no? Y mi primo, muy paciente, siempre me contestaba, pues, es para un bien mayor y además queremos imitar a Jesucristo, que también obedeció en todo momento. Y siempre fue así, ¿no? Y la castidad, y la pobreza, y cómo es posible. Y porque también somos muy críticos los alemanes. Entonces, él siempre me contestaba muy amablemente, de verdad. Hasta que algún día en mis estudios me sentía no satisfecho. Y de hecho era este momento cuando por primera vez de verdad me planteé la cuestión de la vocación. O sea, ¿para qué estoy aquí en el mundo? Y es una pregunta muy importante que hay que hacerse, porque si no, pues se llega a ningún lado, me imagino. Pues yo me hice esa pregunta y no sabía responder. Y esa era la pregunta de mi primo, y él sí sabía responder, porque me dijo, pues tienes que preguntar a quién te hizo, a quién te puso aquí en el mundo, porque él tiene el plan también. Entonces, otra vez como chico de mi edad y mi cultura, dije, claro, voy a ir a la capilla y voy a decir, Dios, ¿para qué me hiciste? Y me va a decir, para esto, y ya tengo, pues, no va a funcionar y nada, no, aquí más oración, no, yo no, eso no funciona, no, aquí todo racional. Pero, como no tenía otra cosa que hacer, sin embargo, fui a la iglesia, fui a la misa quizás otra vez más que solo el domingo, y poco a poco, de verdad, Dios aprovechó estas ocasiones para picarme un poco, ¿no? Para decir, pues, por aquí y por acá, hasta que mi primo me invitó a una convivencia, es decir, a acompañar una convivencia de chicos aquí en Roma. Entonces llegué aquí a Roma, a este seminario, que todavía era la otra casa, pero vi a una vez 400 legionarios, ¿no? Jóvenes, en sotana, alegres, sonrientes, y yo pensaba, no es posible, ¿eh? Porque en Alemania no se ve. ¿Cómo es posible eso? Pues iba preguntando a cada uno, ¿no? Pues, ¿tú qué haces aquí, no? Digo, ¿tú cómo llegaste aquí? Porque en Alemania había visto, pero 20, ¿no? Pero, bueno, una cosa pequeña, pero aquí muchos, y muy alegres y todos. Entonces cada uno me contaba más o menos su vocación y yo dando vueltas, hasta que uno de ellos me dijo, yo siempre he recibido en mi vida y algún día me dije, también tengo que dar algo, ¿no? Entonces dando vueltas, pero me impresionó mucho. Entonces regresé a Alemania, pero ya pensando, pues si es que, porque antes ya había pensado como derecho ya no me gustaba, pues cambiar, ¿no? Primero pensaba cambiar a una otra profesión, pero después otra vez llegó este pensamiento de sacerdocio y tal. Entonces regresé a Alemania y dándole vueltas una semana más, porque no se decide así, una semana más de repente, pues interiormente dije, sí. Y lo dije al Señor mismo, ¿no? Dije, sí, Señor, yo estoy aquí y voy a ser legionario. Y de repente, esa es una experiencia hermosa, de verdad, porque de repente todo cae como una vela, ¿no? O como un velo, cae todo se explica, ¿no? Toda la vida, de hecho, paz y tranquilidad interior
tremendos. ¿Verdad? Es una experiencia única que he tenido. ¿Verdad? Es una paz. Y de repente se empieza a ver toda la vida en clave de la vocación. Es muy hermoso porque toda la vida se ve, y cuando tuve 10 años pasó esto, y cuando tuve 5 años pasó esto, y todo era con este fin, y el Señor me guiaba por aquí y por acá, para que llegase a este punto, ¿no? Para poder decir, sí, Señor. Y bueno, eso pasa poco a poco, ¿no? Se ve, todavía lo veo, todavía me explico mi vida poco a poco. Y un regalo excepcional también y muy hermoso del Señor era, desde este instante, yo era seguro que es mi lugar aquí. Y desde este instante no dudé nunca, nunca, de verdad. Es un regalo, creo, porque sé que quizás alguno podría pensar, pero... Y de verdad no tengo ninguna razón para quejarme, porque es una vida de felicidad, verdaderamente, saber que es el lugar que Dios ha pensado desde toda la eternidad y poder vivirlo día tras día en el servicio del Señor, y además para el bien de los hermanos y hermanas, para las almas, para la salvación de las almas por toda la eternidad. Pues muchas gracias por escuchar esto. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Thank you very much that you listened to me. Grazie tante per ascoltarmi. Merci beaucoup pour écouter. Ja.